Hola amigos, bienvenidos. Esto es Retro Gamer Pro. Hola y bienvenidos una vez más. Sean todos ustedes a esto que es Retro Gamer Pro. Mi nombre es Rave y para lo que es el día de hoy vamos a checar a este juego de una mini consola más, esta de Adventure Vision, que ya es el segundo juego que presentamos y el penúltimo de este pequeño sistema, ya que viendo todo su repertorio pues no hay mucho que rescatar, mucho que presentar. Así que vamos a ver de qué se trata este jueguito. Pero antes de eso no olviden que recordar es vivir y que mejor si es jugando. Así que vamos a ver qué es lo que tiene que ofrecer este título que se llama Super Cobra, que en español obviamente es básicamente lo mismo, Super Cobra. Por lo tanto, regresémonos en el tiempo hasta el año de 1981. Bien, ya estamos aquí con este juego, entonces vamos a dar inicio, que empieza así. Parece que es un helicóptero. ¿Me metes? Está muy estrecho ahí. Está muy estrecho ahí. ¿Cómo creen que va a pasar ahí el helicóptero? No inventen. Qué verdadero asco. Obviamente regresan. Tómala. Hmm. Qué jueguito, qué verdadera insolencia es esto, me cae. Pues así que digas que es un verdadero juegazo, pues la verdad. A ver si ahora sí puedo superar Qué chistoso. Mm. Oh, qué barbaridad. La última vida, no inventes. ¿Cómo es posible esto? A ver. O sea, ¿cómo? No, pues ya. Eso fue. Ahora sí que como dice aquel personaje, eso es todo, amigos. Hmm. Pues yo creo que vamos a hacer un segundo intento. Vamos a ver si hay una diferencia. Podemos hacer algo para poder superar. Para poder superar ahí el punto donde llegamos nada más. Que no inventen, está muy... No, pues es que... ¿Qué onda con eso? Comenzando con que ahí de repente como jugándolo por primera vez, pues uno no puede ver con claridad ahí.
y luego ahí... ¿Cómo crees que choqué con ese? O sea, si le estoy disparando como verdadero demente, no cabe duda. Que por eso es que fracasaron tantas y tantas personitas. Oh, es que ahí sí puedo destruir esa cosa. O sea, decía yo, no. Pero bueno, a ver si me alcanza con estas dos últimas vidas. De lo contrario, pues ya. Vamos a dejarlo por la paz, ¿no? La verdad. ¿Qué? No manches, no manches. Qué verdadero asco. A ver si ese... Hombre, ¿cómo crees? Yo solito ahí choqué, qué barbaridad. Solo por eso un tercer y último jueguito. Hombre. Es que con tantito aquí el compadre se mueve como que de verdad ahí hubiera mucho espacio. Oh. Ahora sí que ni cómo ayudarle a estos cuates. Vámonos. Hay que se quede esa cosa. Es que no responde aquí el amigo, de verdad. Qué barbaridad. Últimas dos vidas. No, de verdad que... Ahora sí que sin palabras, sin comentarios. Sin comentarios. Y es que ahí no manches. Qué verdadero horror ahí. Es como que... No, ya. Fue demasiado, fue una verdadera pesadilla esto. Y bien, y entonces, ¿cuál es la gran historia detrás de este juego? Pues no hay historia, solamente lo que se puede apreciar ahí en lo que es el juego. Y consiste en 10 niveles, por lo que se puede ver también ahí en la sección de probando el juego, pues el armamento no cuenta con mejoras, así que con mucha habilidad y con mucha suerte podrás superar y vencer el juego para poder ver ese gran maravilloso final, ya que se presume de esto. En cuestión a los enemigos, al menos aquí en esta versión no hay jefe final, solamente lo que son aeronaves
tanques y naves extraterrestres, pero al final me dio la impresión que el peor enemigo son los caminos tan estrechos que hay que vencer para poder seguir avanzando. Por un momento me sentí que estaba piloteando esa nave de nombre Nebuchadnezzar, pero yo, al menos yo, detrás del volante, fracasando de una manera muy chafa, muy asquerosa, ya que nada más no pasé del mismo punto donde siempre me eliminaban. Paso entonces a lo que es mi opinión sobre este juego, y al menos esta versión del Adventure Vision se va a ir directamente a esa lista negra de los de... ¿Para qué? Es que sí, ahí en el previo de este juego se ve que el helicóptero sí pasa por el mismo punto ahí donde me eliminaban, en ese punto tan reducido, tan estrecho, pero yo en mis 13 intentos, nada más, con todo y todo, pues no pude avanzar, no pude sobrepasar ese punto, y sí, también con todo y que se veía, o al menos me dio la impresión de que se podía ahí destruir un poco lo que es la caverna, así que de mi parte es un gran no. Gracias. Ya por último, solamente me queda agregar que al parecer está la versión de arcade, así que esperemos el poder en algún momento checar esa versión y que me haga cambiar de parecer, sí, de lo que es mi opinión sobre este título. Ya siendo este el penúltimo de los juegos que vamos a presentar de esta consola, esperemos que el último, al menos que esté bueno, que esté decente y no como este de Super Cobra. Y así es entonces como llegamos hasta el final de un episodio más de Retro Gamer Pro. Espero que hayan conocido tal vez algo nuevo, tal vez les haya hecho recordar si es que en algún momento contaron con esta mini consola. Siendo así, no olviden de dejarnos lo que es un retro like, de compartir nuestro contenido con gente que tenga el gusto por este mismo tipo de cosas, pero principalmente el que presionen ese botón de la campana, de que nos dejen ahí algún comentario. Ya finalmente, como siempre, el invitarlos a que chequen los episodios anteriores. Nos vemos en un episodio más de Retro Gamer Pro, y recuerden, Amigos, esto fue Retro Gamer Pro.